Muy buenas noches. Segundo programa dedicado a nuestro Museo Histórico Provincial, donde estamos en la capital de la ciudad de Corrientes, el Museo Histórico de la provincia y de la ciudad de Corrientes. Un edificio emblemático. Vuelvo a agradecer a su director, a Miguel Fernando González Arcoaga, a todo el personal del museo que nos permite grabar, que nos trata muy bien, que nos malcría, hace que nos hallemos acá. Así que es muy probable que usted a través del programa vaya conociendo otros rincones del museo, porque vamos a seguir viniendo a este edificio emblemático. Por supuesto, me acompañan como siempre en el programa Haciendo Historias el doctor, hoy voy a comenzar por mi izquierda, el doctor Dardo Ramírez Gracchi. Doctor, ¿cómo está? Hola Rafael, un gusto estar en el programa y en este museo que tiene un recorrido cronológico de la historia de Corrientes con sus diversas salas. Y a mi derecha está el doctor Enrique Eduardo Galeana, Quito Galeana. Estamos en un espacio de preguntas, de muchos interrogantes, y como dijo en varias ocasiones el señor director de este museo, Miguel Fernando González Arcoaga, es un lugar lleno de espíritus. Espíritus que evocan, convocan y llaman a todos los que de alguna manera tienen su presencia en este espacio extraordinario de Corrientes, que es el Museo Histórico y que usted debe visitarlo. Recién pensaba, cuando decía Quito esto de los espíritus y Dardo el tema de todas las cosas que encierran la historia y la memoria en este edificio, pensaba que hay elementos que, por ejemplo, en la sala que está atrás nuestra, que está dedicada a la guerra con el Paraguay, hay uniforme y hay armas. Y lo más probable es que haya armas que estuvieron de un lado y haya armas que estuvieron del otro lado. Exacto. Que fueron empuñadas por distintas personas y que encierran, son, como decía el doctor Galeana, objetos que encierran historias, objetos que encierran memoria, que no es solamente venir a ver el objeto, sino es conocer por ahí un poquito más, adentrarse en nuestra historia de Corrientes, que es riquísima. En este segundo programa vamos a entrevistar al director del museo, a Miguel Fernando González Arcoaga, y vamos a culminar la recorrida por este edificio. La verdad que inagotable, no alcanzan 2 programas para conocer todo lo que hay, pero como vamos a seguir grabando aquí en el Museo Histórico, usted va a seguir conociendo rincones de este edificio emblemático, y por supuesto la invitación de que venga cuando usted quiera a conocer nuestro Museo Histórico, Julio al 1100, entre las calles La Rioja y San Juan. Vamos a disfrutar de este segundo programa con nuestro entrevistado. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.
En esta oportunidad estamos con el director del Museo Histórico de la ciudad de Corrientes, el amigo Miguel Fernando González Ascuaga. Bienvenido, Fernando, a nuestro programa Haciendo Historia, y muchas gracias primero por habernos permitido ya grabar 2 programas sobre nuestro general don José de San Martín y estar nuevamente hoy conociendo un poco la historia del Museo Histórico que te toca dirigir. Muchas gracias a ustedes por elegir el Museo Histórico y por estar aquí y por la invitación, por supuesto. De hecho, que el Museo Histórico de la provincia está abierto y todo esto sirve para promocionarlo y para mostrar a los correntinos lo que tenemos, y es de todos. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco la casa donde estamos, que hoy la gente a través de las cámaras va a ver imágenes. Sí. ¿De quién era esta casa? ¿Cómo llega a la provincia? ¿Cuándo se transforma en museo? Bueno, de acuerdo a una escritura que se conserva acá en el museo, una copia de escritura, esta casa, los datos de esta casa van hasta 1840 aproximadamente. La casa ya existía, en realidad no es que se construyó esa fecha o en esos años, ya existía. Y los propietarios eran en ese momento Felipe González y Margarita Molina Bedoya. Ese era el matrimonio. Para que nos ubiquemos históricamente, Margarita Molina Bedoya no es otra que una de las tantas hijas que tuvo doña Dolores Bedoya de Molina, la Patricia de la Independencia, o la dueña de la Casa Molina, para ir más concreto. Este matrimonio en algún momento, por supuesto, desaparece, va a sucesión la casa y entonces compra una familia Pujol. Aparentemente había una relación parental entre ellos. Lo cierto es que aparece como una compra de la casa. En 1899 vuelve a venderse la propiedad. Lamentablemente no tenemos fotografías de la casa como era en ese momento, e incluso más adelante no sabemos exactamente qué es lo original, qué es lo que se conserva, qué es lo que se agregó. Pero sí, en 1899 la casa pasa de vuelta, es vendida y la adquiere don Juan Vicente Pampín y doña María Mantilla, su mujer. ¿Quién era Juan Vicente Pampín? Genealógicamente es el Juan Vicente Pampín II dentro de la familia Pampín, hijo del gobernador del mismo nombre y padre del otro Juan Vicente con el cual termina la familia. Esa es otra historia de la familia, sí, ¿no? Bueno, lo cierto es que este matrimonio es el dueño de esta casa hasta el año 1927, cuando por 40.000 pesos la propiedad pasa al Estado provincial. Y algo muy emblemática, que es nuestra palmera del patio. Esa palmera, hay una carta de un sastre de apellido Tuotti, que vivía acá a la vuelta, que le escribe a Víctor Manuel Claver, primer director de este museo, y le dice: señor Claver, la historia de la palmera de esa casa es la siguiente. En el año 1901, la casa se construyó en el 99, en 1901, el señor Pampín pidió a la Casa Pelufo de Buenos Aires, le dice, una planta de 30 centímetros, una palmera tal. Bueno, le da la descripción, que yo no recuerdo cuál es la descripción vegetal de la planta, y le dice, se trajo y se plantó y tenía 30 centímetros de altura, 1901. Esa es nuestra palmera del patio. Esa es nuestra palmera. Impresionante, se ve a 10 cuadras, se ve la palmera. En toda la foto del centro así, sobresale la palmera y los campanarios, ¿viste? Una cosa... Exactamente, esta y los de la catedral, las 3 que están en el centro. Bueno, esa es un poco la historia de la casa. En 1927 entonces la casa va a venta y la adquiere el Estado por 40.000 pesos. Y allí comienza otra etapa para la historia de esta propiedad en sí. ¿Por qué? Porque Víctor Manuel Claver tenía vinculaciones de amistad, era un hombre muy conocido, muy reconocido en el ambiente cultural, y tiene vinculación de amistad con el arquitecto Martín Noel. Para que nos ubiquemos, el dueño del museo, o de la casa que es Museo de Arte Hispanoamericano en Buenos Aires, el Museo Hispanoamericano. Martín Noel le obsequia a la provincia de Corrientes el diseño de la fachada, el diseño de la reja de la cancel del zaguán y algunos otros detalles. En el intento de estar de acuerdo con la corriente en boga en ese momento, el nacimiento, el resurgimiento del nacionalismo, la reivindicación del pasado hispánico que tan degradado había sido en los años 80, en 1880, con la generación del 80, y que entonces comienza a ser reivindicada por gente como Ricardo Rojas, Martín Noel, entre otros. Por eso nuestro museo tiene esa fachada neocolonial plateresca, dice la descripción. En realidad es una fachada neocolonial que no corresponde al colonial correntino. Claro. Es más bien peruano, mexicano, muy barroca, qué sé yo. Nuestro colonial correntino es la casa, el Museo de Artesanía,
la Casa Molina y otras que desaparecieron, o las casas con corredor en la fachada. Bueno, esa es la historia de cómo cambia la arquitectura de nuestra casa, que es museo. Como digo, lamentablemente no conocemos, nosotros no tenemos, y si alguien tiene por ahí que lo diga. Está bueno. Si hay fotos anteriores, yo sé que la arquitecta Ángela Sánchez Negrete buscó muchísimo y no encontró, lamentablemente, fotos de cómo era la fachada de nuestro museo originalmente y cómo era internamente. Por ejemplo, este sector aparentemente se agregó y el sector original es entrando a la derecha. Toda a la derecha. Todo lo que es galería. Claro. Porque no se le pudo quitar a la casa, lógicamente, la impronta, los genes de su tiempo en que se construyó. Se le hizo la fachada neocolonial, de acuerdo al pensamiento del momento, se le dio toda una impronta nueva, pero no se le quitó. Hay sectores que se mantienen que eran originales. Sí, incluso llama la atención algunos muros, algunas paredes, sobre todo ahora que entramos en restauración, que volvieron a bajarse los revoques, los revestimientos, y uno ve el adobe ensamblado con la piedra, con el ladrillo cocido, asentado en barro, es decir, hay paredes reconstruidas, hay paredes intermedias que fueron demolidas, hay aberturas que fueron cambiadas. Y Vamos a hacer una convocatoria a través de la televisión, a través de las redes de YouTube, donde también van a poder ver este programa, de que si alguien tiene fotos de la antigua casa que hoy es el Museo Histórico, nos haga llegar a nosotros, a la producción del programa, o bien acá al museo, al director que nos acompaña hoy, para que de esta manera podamos enriquecer la memoria y la historia. Bueno, no estoy solo, como siempre en mis notas, me acompañan mis dos compañeros de programa, el doctor Enrique Eduardo Galeana, Quito, y el doctor Dardo Ramírez Brachi. Así que les paso la posta a algunos de ustedes. La historia de Corrientes es tan frondosa que por tal razón tiene un museo histórico de esta dimensión. Mucha historia, muchos objetos que hacen esa historia. Y debería ser el doble en realidad. Por supuesto, museo. Porque nuestra historia correntina es frondosa de 4 siglos o más. Así y es. Siempre de protagonismo dentro del ámbito regional y nacional. El museo es un ámbito de disparador para aquel que visita para entrar a la historia, para ser parte de esa historia del recuerdo al cual uno pertenece y a la sociedad en que vive. Ahora bien, quisiera rescatar y compartir un concepto, seguramente Fernando podrá ampliarlo. El museo no solamente es una cuestión estática de objetos, sino el museo es un ámbito en donde la gente participa. El museo es un área en donde se expresa hacia la comunidad a través de conferencias, jornadas, sí, comunicaciones. Exacto. En donde esto no es solamente un estancamiento, es una situación estanca, sino es el disparador para que la gente participe para conocer la historia. Así funciona el museo. Sí, en realidad, claro, esas son las actividades que nosotros llamamos de extensión cultural, que tiene varios programas. Acá el doctor Galeana, el doctor Ramírez Brachi son actores permanentes de nuestras actividades del Museo Histórico, sean conferencias, paneles, presentaciones de libros, se han agregado algunos conciertos, que realmente esto lo hace la Asociación de Amigos o el Instituto de Cultura, exposiciones, es decir, son modos y formas que nosotros entendemos para que la comunidad se acerque al museo. Es probable que el ciudadano común no venga al Museo Histórico solamente para recorrerlo, es una situación normal, pero a lo mejor viene a la presentación de un libro, a lo mejor viene a escuchar una conferencia del doctor Galeana que tanto entusiasmo genera. Entonces, necesariamente sí entra en un ámbito, o vienen los alumnos del doctor Ramírez Brachi, o viene en un ámbito en el cual de pronto pasa con los alumnos, pasa con mis alumnos, que yo los mando a mis alumnos de Historia de Corrientes ahora, o de Bibliotecología. Se asombran cuando vienen al museo. Bueno, me dicen, nunca entramos. Nunca entramos. Entonces, la idea es un poco que estas actividades vayan generando el recambio de la gente que concurre al museo. No tanto en el movimiento de piezas. ¿Por qué? Porque las piezas son ancianas. Esas piezas sufren en el movimiento en sí. Bajo un cuadro, subo, llevo un retrato, cambio un mueble. Dejemos que las cosas estén expuestas lo mejor posible con un guión que tratamos de preservar, de respetar, y que la gente venga y se encuentre con su historia, que se encuentre con el museo como si fuera su casa, es decir, no un objeto en un espacio vacío, allí perdido,
sino que haya toda una construcción de la identidad que tiene en su casa o que tuvieron sus mayores, porque en definitiva es eso. Ese es un poco el objetivo. Acá, yo coincidiendo plenamente con los dos y felicitándolo a Fernando Miguel o Miguel Fernando, Sí. lo felicito porque la tarea que él desempeña, la tarea de ser el director de un museo, es una tarea a veces triste, porque tiene que estar lidiando con una cantidad de estructuras administrativas y burocráticas que son impeditivas de la cultura. ¿Qué pasa cuando una persona entra a un museo como este, tan maravilloso, tan hermoso? Se produce lo que la tierra fértil. Empiezan a nacer preguntas, empiezan a nacer interrogantes. Pero esto yo no, y esto no yo. Y así comienzan preguntas que se van hilvanando en una secuencia inmemorial que nos lleva al pasado extraordinario que tiene Corrientes. Por eso yo siempre le digo a la gente que conozco, a los que vienen a visitar Corrientes, digo, conozcan el Museo de Corrientes, vayan a ver nuestro pasado, estén por A, por B, por C, por D, por lo que fuere. Por eso, en toda organización como es esta, la del museo, como la asociación de amigos, yo siempre digo, hablemos, como decía Poppers, un gran estudioso de la metodología, hablemos, discutamos, disparemos para cualquier extremo, pero siempre respetémonos. Y este museo es de respeto, porque en este museo existen todas las pasiones, todos los quereres, todos los odios, todos los rencores, todos están juntos acá. Terminamos y desde acá hacia atrás reconstruimos intelectivamente en el pasado de Corrientes, ese grandioso pasado que, como bien lo dijo Gustavo anteriormente y ya lo ratificamos acá, patriotas y sarracenos de Dado Ramírez Brachi. Sí. La esposa de Molina, patriota. Sí. El esposo, sarraceno. Entonces, eso tenemos que explicar. Que había uno que seguían la fidelidad al rey, el sarraceno, y estaban los otros que estaban carbonarios, revolucionarios, rusonianos, suarecianos, o lo que fuere, pero discutiendo y cambiando ideas. De eso nacen las preguntas, las eternas interrogantes hacia el futuro de nuestro pasado. Y lo mismo se va a dar con la guerra con el Paraguay, los correntinos que pelean por Buenos Aires o por Argentina, o patriota, y los paraguayistas que estaban a favor de la... Por supuesto. Las guerras civiles correntinas durante la Revolución Nacional. La batalla de Vence fue una batalla entre correntinos. Sí, señor. Realmente una manifestación lo mismo muy que fuerte. La de Pago Largo. También habían correntinos del lado de los entrerrianos y de los denominados rosistas. O sea que entrar al museo es encontrarnos con toda esa realidad. Recién, Quito, disculpame, cuando ustedes hablaban, yo me transportaba como niño, porque en realidad vengo al museo desde muy chico, rescatar, por ejemplo, la palabra zaguán y cancel, que ya no existen en las casas modernas, y que existen en las casas antiguas. La puerta del zaguán es la puerta de calle, digamos, y la cancel es la otra puerta que viene después del zaguán, digamos, ¿no? Mi casa tiene la cancel y la puerta. Y yo, en estos días que nos toca volver a grabar acá, lo que me produce a mí, que trato de aprender en cada programa, es como un viaje en el tiempo. Cruzar la puerta del Museo Histórico de Corrientes es como transportarte en el tiempo. Ese patio, las galerías, los pisos, estas ventanas, el techo, te digo una cosa, es una cosa increíble. Y lo que es más increíble es que muchos correntinos no lo conozcan, que es lo que queremos que eso es lo triste del caso, ¿no? Pero tenemos que tratar de fomentar esto. Se me están ocurriendo alguna idea que ahora ya la vamos a conversar, porque cada vez que Espero que conversemos entre los cuatro y no entre dos nomás, porque yo te digo, me acusa Fernando, de traidor, Fernando, a mí, junto con Dar. No, yo quiero recordar en este momento una anécdota, ya le conté al doctor Galeana. Estamos en este salón, se llama ahora el Salón de la Guerra del Paraguay. Allá por el año 1986, en este salón se hacían conferencias preparatorias del cuarto centenario de la ciudad. Sí, señor. ¿Se acordarán ustedes? Sí. Yo era alumno del profesorado de Historia y Geografía en el Instituto número 1.
Sí. Y nosotros veníamos a escuchar a la profesora Meave, al doctor Galeana, en este salón. Me acuerdo patente. Y eso sirvió mucho en ese momento para no solo prepararse escuchando sobre historia de Corrientes, capítulos de la historia de Corrientes, sino ver el lugar mismo, el ámbito que era el museo en ese momento. Así que eso me acuerdo patente. Eran hermosas y se armó un congreso nacional. Y se armó un congreso que se cumplen ahora 30 años de ese congreso, que fue muy importante con la presencia, la visita del doctor Galeana de Gandía. Usted, el doctor Galeana, fue uno de los organizadores del congreso con la profesora Trainor Balestre y demás. Me acuerdo las visitas acá, con motivo de ese cuarto centenario. Muchos alumnos en ese momento, alumnos terciarios, alumnos secundarios. Los de Domínguez. Sí, por supuesto. Estaban todos. Eso habla a las claras de que hoy de que la juventud también está ávida de conocer. Sí. La juventud está ávida de conocer. Esta tal vez sea, como siempre digo, materia pendiente también de los medios, que nos incentivamos, nosotros sí de nuestro programa, pero otros programas están a veces abocados a la actualidad inmediata y no al rescate de la memoria y de la historia, que en el caso de Corrientes tenemos para hacer dulce, como quien diría, ¿no? Claro. Yo te diría, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Un museo como esto en Europa se expande como reguero de pólvora. Y pagan la entrada. Pagan la entrada en euros. Así y pagan la entrada. No tienen ni la décima parte de lo que tiene este museo. Ni la décima parte. Esto es una riqueza incalculable. La gente tiene que venir a conocer su pasado, venir a mirar todas estas cosas hermosas y bellas que no son el objeto en sí, sino la representación del objeto, lo que refleja el flujo del objeto. Yo miro estos cuadros de estas damas luchadoras, hermosas mujeres correntinas, y me impresiona. ¿Por qué? Porque me están lanzando preguntas. ¿Sabes quién soy? ¿Quién fui? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Etcétera. Eso es lo importante. Usted sabe, doctor Galeana, que señores, que este museo, es cierto todo lo que ustedes están expresando, y siempre digo que cada objeto es una persona. O sea, estamos llenos de espíritus. Y una historia. Sí, señor. Sí, señor. Los espíritus del museo, a través de una historia. Yo me acuerdo una vez, porque este museo está lleno de símbolos de la masonería, por ejemplo. Sí, señor. Que algunos conocen y otros no entienden, no los comprenden, no saben que están ante un... Exacto. Y yo les decía a mucha gente, hay mensajes secretos en los objetos, en las expresiones, en los cuadros, en los muebles, que por ahí hay que saber leerlos. Claro que uno antes tiene que tener una lectura, ¿no? Por supuesto, tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado para descifrarlos. Porque es evidente que nuestras instituciones están llenas de ese tipo de símbolos. Doctor Dardo. Sí, yo creo que la presencia de la comunidad en el museo y el museo en la comunidad es una interrelación que se debe dar permanentemente. Y es una etapa que muestra la madurez de las sociedades. No solamente los museos, sino también las bibliotecas. Las bibliotecas, el conocimiento y bregar y encontrar los disparadores para que la gente común, la gente que no tenga formación, pueda encontrar la motivación, la chispa para poder acercarse al museo y conocer la historia a través del museo. Porque esos objetos reconstruyen la historia, son el disparador desde la camisa manchada de sangre de Llano, claro, en 1810, que la tenemos en el museo. Sí, señor. Colgada la camisa de Llano, que era realista, en contra de la Junta de Buenos Aires, lo asesinan por su condición ideológica. Sí. Explicar en esa camisilla toda la Revolución de Mayo. Esos son los disparadores que tiene el museo. Qué bueno, ¿eh? Y una pregunta, ¿qué pasó con los españoles durante la Revolución de Mayo? Y mucha gente no se hizo esa pregunta. Esa camisa dice, ¿qué pasó con los españoles durante la Revolución de Mayo? Ya ven, una víctima. Así Entonces, no a la violencia por discrepancias ideológicas, religiosas, sociales. Sí a la fraternidad, a la solidaridad, al amor. Pero eso muestra con respeto. Que fue una revolución. Exacto. Eso fue una muestra que se estaba pariendo un Estado, que se estaba transformando la historia y gestamos algo distinto. Sí, señor.
Bueno, yo primero quiero agradecerle a Miguel Fernando la predisposición que tuvo él y todo su personal desde el día que nosotros llegamos acá. La verdad que nos sentimos como en nuestra casa y creo que vamos a seguir grabando el programa acá porque la verdad que nos tratan muy bien. Así que aprovecho esta ocasión para agradecerte personalmente ante las cámaras y ante el público de Corrientes y Chaco de que tu predisposición personal como institución y tu personal realmente nos marcaría mucho. Por favor, en nombre del Museo Histórico nosotros agradecemos, porque yo digo lo del principio, esto sirve para que se conozca, para que el museo vaya a la casa de la gente y que después venga esa gente, las personas, todos los que ven, vuelvan al museo, ya ellos. O sea, todo lo que se hace en difusión de nuestras instituciones, museos, archivos, bibliotecas, lo que fuere, sirve, en los programas como este hacen esa labor, esa tarea docente, que es lo que necesitamos, hacer más simple a la visión del común de la gente, lo que son nuestras instituciones y nuestra historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a recorrer el museo con nuestras cámaras, un sector nos va a explicar Fernando y usted desde su casa, de la comodidad de su casa o de la comodidad de tu computadora a través de las redes sociales, vas a poder conocer esto que tenés acá en pleno centro de Corrientes, Julio al 1100, entre La Rioja y San Juan. Está nuestro museo histórico, una casona espectacular que encierra, no solo en sí en su casa, sino que adentro, en las paredes, en las puertas, en los techos y en todo lo que está adentro, encierra la historia no solo de Corrientes, sino también de la Argentina. Fundamentalmente, búsquenos en YouTube, porque no solo Chaco y Corrientes, todo el país lo ve en YouTube. Todo el mundo puede vernos a través de las redes. Claro. Nosotros ya volvemos y vamos al recorrido del museo. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Estamos en la Sala de las Banderas y Escudos Gobernador Benjamín Solano González. Es una de las 2 salas que tiene este museo histórico, que está orientada temáticamente a un acontecimiento así en general emblemático, simbólico. La otra sala es la Sala de Arte Sacro. Esta Sala de las Banderas y Escudos Gobernador González, que hace honor al gobernador bajo cuyo mandato se crea este museo, se abre este museo, conserva piezas de incalculable valor, como por ejemplo el escudo de 1825, que fue colocado en la primera casa de gobierno ubicada en lo que era el Colegio de los Jesuitas, o la bandera de la batalla de Caguazú,
que data de 1841 y es la bandera más antigua que conserva la provincia de Corrientes, precisamente relacionada con una de sus magníficas batallas y más victoriosas de las que tuvo en la lucha contra Rosas. En esta sala también se conservan otros elementos emblemáticos que hacen a la simbología de Corrientes, como ser escudos con la antigua forma de graficar el escudo de la provincia, como ser esta bandera que es del año 1921, en la cual aparece ya el escudo oficial de la provincia, porque recién hasta 1921, o en 1921 concretamente, se oficializa la heráldica provincial, bajo el gobierno de Adolfo Conte. Hay otros casos, otras banderas emblemáticas, como la del batallón número 7, que fue capturada a las tropas de López Jordán en la batalla de Ñaembé, y en la cual la provincia de Corrientes obtiene una victoria sobre las tropas entrerrianas. Era un tiempo histórico y prácticamente anacrónico de las luchas civiles, pero como una prolongación, 1871, sobre lo que significaba la conformación, la consolidación del Estado Nacional. Esta sala en definitiva está dedicada a esos emblemas, a estos símbolos. Como decíamos, son dos salas simbólicas dentro del museo, esta y la de arte sacro. Ahora, saliendo de esta sala, nosotros hacemos un recorrido por la historia de Corrientes, evocando los orígenes con la fundación, donde lógicamente tiene que estar representado el milagro de la cruz, que es el origen mismo del fuerte de la ciudad. Y lógicamente algunas figuras relativas, relevantes de aquel momento. No es mucho lo que tenemos de los orígenes de la fundación de la ciudad de Corrientes, es realmente más simbólico que otra cosa. Este cuadro que está aquí expuesto fue pintado por un gran pintor italiano que vivió en Corrientes, se llamó Miguel Pascarelli, y que había pintado la bóveda de la iglesia de la Merced. Nos dejó esta obra en la cual aparece, por supuesto con más carga simbólica que otra cosa, el milagro de la cruz en sí, cómo se habría producido aquel momento, en el momento fundacional de Corrientes. Y a partir de aquí ya entramos en lo que significa el recorrido de la etapa hispánica y de las luchas civiles en las cuales Corrientes va a sobresalir de manera notable, sobre todo en su lucha contra Rosas, centrándonos en la figura de Genaro Berón de Astrada. Claro, para llegar a Genaro Berón de Astrada hay un momento de conformación, de consolidación, de robustecimiento de lo que se llama la provincia de Corrientes. Para 1810 Corrientes estaba saliendo de la colonia o del hispanismo y entraba prácticamente al momento de la revolución, que le trajo aparejado el artiguismo, la República Entrerriana, hasta 1821, cuando se produce la Revolución sin tiros del 12 de octubre y aparece la sucesión de gobiernos constitucionales, entre los cuales está Pedro Ferré primero y Genaro Berón de Astrada después, en el sentido de figuras trascendentes. No es que Pedro Ferré haya sido el primer gobernador, fue Juan José Fernández Blanco, pero sí podemos decir que con Pedro Ferré el Estado provincial adquiere una solidez y una estructura que comenzó a conformarse en 1821. Con Genaro Berón de Astrada comienza el ciclo de las campañas contra Rosas o de las luchas contra Rosas, en las cuales van a sobresalir, por ejemplo, los hermanos Madariaga y posteriormente los hermanos Virasoro. Esta es una sala que recibe el nombre de Sala de las Luchas Civiles y de la Organización Nacional y lleva el nombre del director de este museo, el doctor Hernán Félix Gómez. Es una sala en la cual aparecen piezas de incalculable valor histórico. Por ejemplo, en esta vitrina tenemos un rizo, un cabello, quitado al cadáver del gobernador Berón de Astrada después de la masacre de Pago Largo. Estamos hablando del año 1839. Es el momento más grave del enfrentamiento contra Rosas. Es el momento en el cual Corrientes sienta las bases de patria, libertad y constitución, en la cual está todo su ideario y todas sus víctimas, que después en Caseros la nación va a ser propias. Entonces hay toda un canto a la tradición constitucional de Corrientes que no pocos esfuerzos y sangre le costó a Corrientes. Más adelante vamos a encontrar la presencia, por ejemplo, de la masonería, que es fundada por Genaro Berón de Astrada y que va a ser presidida por José Garibaldi o por José Hernández en distintos momentos históricos. ¿Y qué nos queda de la masonería? Nos queda mucho, porque el museo está lleno de símbolos masónicos. Pero, por ejemplo, este escritorio. La tradición dice que fue de la presidencia de la masonería.
y que lo usaron Garibaldi y José Hernández, como decíamos, en distintos momentos de la historia. En sí la pieza es una joya, está perfectamente conservada y es una pieza datada alrededor de 1840. También encontramos o seguimos hallando elementos de las luchas civiles, por ejemplo en esta vitrina, donde aparecen elementos muy propios del federalismo: viva el federalismo, mueran los unitarios, vivas y mueras en aquel momento, de la lucha permanente contra Rosas, de la lucha entre correntinos. Recordemos que fue una etapa de luchas civiles, pero que Corrientes no estuvo ausente internamente en ese enfrentamiento, hasta que llegamos a lo que nosotros llamamos la sala de la Organización Nacional Historiador Manuel Florencio Mantilla, donde indudablemente al primero que debemos evocar en ese proceso constitucional al cual se suma la nación, pero que Corrientes existía desde 1821, aparece la figura del doctor Juan Gregorio Pujol, que es el gobernador trascendente en ese momento de modernización del Estado y de la consolidación de la provincia. ¿Qué nos queda de estos tiempos? De lo más representativo. Por ejemplo, el escritorio y el sillón del gobernador Juan Gregorio Pujol, por ejemplo, la biblioteca del gobernador Manuel Derqui y de su padre, Santiago Derqui, que fue presidente de la Confederación Argentina en aquellos momentos de las presidencias históricas, cuando se está haciendo la nación argentina. En historia argentina, sobre todo, se estudia esto como el momento de las presidencias históricas, la de Mitre, la de Derqui, la de Urquiza, la de Sarmiento. Esto es el momento entonces en el cual se van formando todo aquello que significa el Estado Nacional. En este sector nosotros estamos concluyendo con un periodo de tiempo histórico dentro de la historia misma de Corrientes, la sucesión de gobiernos constitucionales que venían de 1821 y que ahora van a tener una consonancia a nivel nacional porque el país entra a la organización constitucional, pero también es el preanuncio de la guerra con el Paraguay, al cual Corrientes va a ser escenario indudablemente. En esta sala también nosotros, en esta biblioteca Derqui, conservamos el archivo de papeles y de fotografías que tiene nuestro museo y que es un reservorio importante y trascendente y lo estamos clasificando. El museo tiene no solo piezas, como vemos en cuanto a mobiliario, retratos, pinturas, sino también un importante caudal de papeles y forma parte de nuestro acervo, de nuestras tradiciones. Ahora, cerramos nuestra sala, por ejemplo, con elementos muy notables. Fijémonos, por ejemplo, en la caja de caudales de los tiempos de Pujol. Era la caja en la cual se guardaba el tesoro público, así se llamaba. O esta urna, una urna electoral en forma de copa. A lo largo del museo vamos a encontrar distintas urnas electorales de distintas formas, prácticamente hasta que se constituye el modelo único, digamos, del siglo XX, entrado el siglo XX. Pero estas eran las urnas con las cuales el electorado, cierto electorado, votaba en las parroquias, votaba en los atrios de los templos. Bueno, aquí tenemos uno de los testimonios de aquellos tiempos. Y finalmente hallamos retratos importantes como el caso de Rafael Gallino, que no es el gobernador, pero que sí es el padre del gobernador, Rafael y Antonio Gallino. Este señor italiano fundó la familia Gallino en Corrientes y su esposa, Luisa Pujol, hermana del gobernador Juan Gregorio Pujol, presidió la primera sociedad de beneficencia de Corrientes. Ayudó al Estado en la beneficencia pública. Este museo tiene en su estructura también elementos valiosos. Citamos, por ejemplo, estas rejas, estas verjas que separan los distintos sectores. Pertenecen a la balconada de la casa del gobernador Guastavino, que es un gobernador que gobernó por los años de 1868-69. Es el gobernador que trajo el Colegio Nacional a Corrientes, que convenció a Sarmiento para que el Colegio Nacional se estableciera en Corrientes. Otro elemento importante en la estructura de este museo es, por ejemplo, las puertas. Estas puertas están hechas con los paneles de las puertas originales del convento de la Merced y que datan del siglo XVIII. Estos paneles son los originales, los elementos originales
del viejo convento, de las viejas puertas del convento, talladas a mano en los años de 1700. Es decir, el museo no solo es caja y registro del patrimonio mueble, sino que el museo en sí mismo, en su estructura, es historia, porque tiene elementos como las ventanas de la casa de Pedro Ferré, estas puertas del convento de la Merced, las puertas de la casa de gobierno. Se han empleado elementos que pertenecen a la historia misma. Entonces, toda la estructura, el continente y el contenido del museo en sí son de gran valor. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.